Dentro de los siguientes objetos que vamos a estar trabajando es el uso de gráficos. El poder graficar en nuestras presentaciones es bastante útil, ya que los complementos que tenemos, por ejemplo, en una hoja de cálculo, hay que darle clic en habilitar edición si es que les llega a presentar esto. Bien, los gráficos en una presentación, eh, pues como en cualquier tipo de programa que te permite hacer gráficas, es la representación gráfica de datos numéricos. Y bueno, aquí tenemos nosotros una diapositiva que tiene el diseño de comparación. Esto querría decir que donde dice haga clic para agregar texto, puede ser texto o cualquiera de los elementos que tenemos para insertar una tabla, insertar un gráfico, ya con un espacio predefinido en donde nosotros podemos la información que tenemos acá, que es esta tablita, la vamos a pasar y bueno, pues una vista previa de nuestro gráfico será la parte que tenemos del lado izquierdo. Le damos un clic a este icono de insertar gráfico. Si no lo queremos hacer así porque no tenemos el diseño o nuestro espacio es aún más grande en donde deseamos insertarlo, la ruta de poder insertar para poder insertar un gráfico es en la ficha insertar, en el grupo ilustraciones y el comando es gráfico. De esa manera nos va a quedar un objeto que no se va a adaptar a esta zona, nos queda flotante con un poco más de facilidad para que lo podamos elegir. Vamos a elegir el de columna agrupada, el tradicional. Y se nos tiene que abrir una ventana, que es un espacio de una hoja de cálculo, en la cual podemos nosotros verificar algunos elementos, por ejemplo, saber qué categoría o qué ponemos en categoría, saber qué ponemos en las series. Y prácticamente la información que tenemos acá es muy factible. Para las categorías se utiliza todo lo que tenga que ver con nombres, con etiquetas o títulos de lo que queremos representar de manera gráfica o de manera numérica. Y para la parte de las series se utiliza toda la información numérica, que es lo mismo, es decir, que el eje de categorías es el que acostumbramos a decir eje horizontal o eje X, y nuestras series es el espacio numérico o todo lo que va relacionado con los ejes Y. Esta información tendremos que cambiarla, así que pues nada más necesitamos seleccionar nuestras celdas junto con la información que requerimos, copiamos y pegamos, clic derecho, coincidir con el formato de destino. Esto es para que no nos quite espacios, vamos, no se copie el formato tal cual. Bien, las series que no necesitamos las podemos eliminar seleccionando de acá arriba en la parte superior CD, que son las columnas, y podemos eliminar con un clic derecho. Y nada más verificar que nuestra información esté adaptada de manera correcta. Por ejemplo, la serie 1 está representando a el sueldo. Sueldo, enter. Entonces está Mark, está, ¿qué es? Dwayne, Dean, Adam y Jackie. Los sueldos con cantidades numéricas las tenemos del lado derecho. Y bueno, pues esta ventana, que es nuestro espacio para poder generar un vínculo entre datos y una vista previa de nuestro gráfico, es esta ventana que es muy parecida a la ventana de PowerPoint. Si nosotros perdemos la selección, entonces se pierden las herramientas de gráfico y pues nos piden, por ejemplo, insertar un gráfico de columnas y aplicar el estilo 4 del gráfico. Por lo pronto esta ventana la voy a cerrar. En la ficha diseño tenemos de herramientas de gráficos, tenemos estilos de gráficos donde podemos elegir pues el número de estilos, nos piden el 4. ¿Qué será este? Y pues un estilo es muy equivalente a tener ya combinados colores, rellenos, tipos de letra, etcétera, y pues vean es el mismo. Entonces de esta manera nos debería quedar.
y vamos a avanzar con otro tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí nos piden un gráfico de barra. Con la información que tenemos en nuestra tabla de este lado izquierdo, vamos a insertar un gráfico de barra aquí en este cuadro y escribo un título a cada eje de gráfico. Los títulos son estos. Aplicamos un diseño 7, rápido 7 al gráfico. Entonces le picamos aquí en insertar gráfico. Vamos a ocupar uno del estilo de barra. Podemos probar cualquiera de los que están aquí. Todo depende de la información que queremos, pero estos dos son apilados. Estos no los recomiendo por el tipo de información que tenemos. Tenemos barra agrupada, aceptamos y se nos abre nuevamente nuestra hoja de datos. Esta hoja de datos, si se llegara a cerrar por accidente, la podemos volver a abrir en... Se me cerró de aquí. Seleccionar datos para que se vuelva a presentar la hoja. Si la cerramos también podemos ocupar modificar datos del grupo datos, y la otra sería pues hacerlo directamente para que te abra la aplicación de Excel. Aquí pues vamos a considerar requerimos, estoy haciendo más grande la hoja, el espacio de la hoja de cálculo para que podamos trabajar adecuadamente toda esta información y meter todos estos datos. Necesitamos lo que va a ir en las categorías y nuestros datos numéricos. Esto lo copiamos, control C o clic derecho copiar, seleccionamos primer celda de la categoría que va a ser equivalente a Azcapotzalco, clic derecho y pegamos para que coincida con el formato de destino. Entonces la serie que estamos nosotros representando va relacionada con habitantes. Serie 1 y serie 2 no la requerimos. Si nosotros no las eliminamos, nos van a quedar los espacios para ese tipo de serie y aquí están representadas. Entonces vamos a seleccionar la información de las columnas, clic derecho sobre las columnas y le damos clic a eliminar. Bien, el título que nos pide va relacionado con esto. Este título es sensible a un formato de párrafo, por lo cual la información que nosotros podamos marcar desde el grupo fuente se aplica directamente a esto, tipo de letra, pues lo que conocemos por un editor de textos, colores. Nos piden el diseño rápido 7, dejando seleccionado nuestro objeto de gráfico. Vamos a la ficha diseño de herramientas de gráficos, grupo estilos de diseño. El 7 debe ser estilo 7. Ahora, como ya se está representando aquí habitantes, a lo mejor es muy equivalente indicar aquí el mismo título. Podremos o eliminarlo o editarlo. Por ejemplo, ahí es del año 2015 y este objeto o este elemento pues lo pueden ustedes reubicar. El espacio de aquí lo podemos incrementar para que tenga un poquito más de visualización, que es el área de acá de este lado, año 2015, habitantes, año 2015. Cada uno de los complementos que forman parte de Excel tienen nombres por si no los llegamos a identificar. Aquí están todos los nombres en la ficha formato. En el grupo selección actual, estas herramientas se aplican de la misma manera para los gráficos, no importando si los estamos haciendo en Excel o desde Word o en este caso que lo estamos haciendo desde PowerPoint. El área de trazado, el área de gráfico es todo. Nuestra área de trazado es la sección donde están nuestras columnas por si nosotros queremos hacerla un poquito más grande, más pequeña, etc. Hasta acá lo voy a dejar. El área del eje horizontal. El eje horizontal en este caso cambia, es el eje de valores. También para seleccionar, lo que podemos hacer con esta selección,
Pues aquí está, podemos darle algunos efectos directamente del estilo de WordArt, cambiar colores por este método. El eje de valor que va relacionado con el otro elemento, este es por división, perdón, son las líneas de división. Estas líneas de división que se nos ocurre algo diferente. Digo, aquí ya estoy, yo estoy cambiando todas las características del diseño rápido 7. Entonces, vamos a ver del eje horizontal, el eje vertical, que son ahora las categorías por tener un gráfico de barra. También es sensible a la información a los efectos de WordArt. Y bueno, pues se pueden cambiar cosas muy fácilmente. En el caso, por ejemplo, aquí estamos representando a los habitantes. Lo voy a dejar de color blanco. El año 2015 lo vamos a dejándolo seleccionado por recuadro, recordando que son objetos, pues lo vamos a cambiar a un tamaño menor. Habitantes 2015. Los objetos, clic a uno, shift, clic al otro, los podemos alinear dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces aquí voy a usar las flechas de navegación para también poder seleccionar objetos, en fin. Año lo considera como un error ortográfico. Es por el tipo de diccionario que tenemos aquí. Bien. Ahí queda. En el siguiente, un gráfico de manera circular, utilizando la información de nuestra tabla para hacerlo de este lado, y aplicamos los colores estilo color 2, aplique el estilo 6 y el diseño rápido 6 a nuestro gráfico. Pues de la misma forma abrimos nuestro gráfico. Ahora es uno del aspecto circular. Organizamos nuestra hoja de datos o la hoja de cálculo que tenemos representada para hacer la generación de nuestro gráfico. Seleccionamos la información que vamos a graficar. ¿Por qué no considero la selección de clave? Porque estos números pues no tendrían mucho sentido que se mostrara en una gráfica. Por lo tanto, solo son los encabezados, lo que va a ir en tu área de categorías, más toda la información que vamos a graficar, que normalmente son números. Bien, vamos a revisar. Perfecto. Bueno, al gráfico vamos a utilizar nuestro gráfico para que en la ficha diseño de herramientas de gráficos cambiemos a un estilo de color 2. Aquí vienen los colores, que sería este color 2, por ejemplo en tonos azules. Un estilo de diseño 6, que es este sería el estilo 2, 4, este es el 6. Y el diseño rápido 6 al gráfico. El diseño rápido son estos 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan en un orden diferente, la información simplemente puede aparecer mostrada de una manera diferente. Muy bien. Todos los estilos se pueden cambiar desde la ficha diseño y verificando combinaciones de colores de los que están acá. Todos tienen un nombre, por ejemplo este sería el color 12 y el diseño, por ejemplo, cambia. También tiene mucho que ver el estilo del diseño que nosotros decidamos. Y bueno, sin duda el estilo 6 para este tipo de información es mucho más presentable.
los objetos se pueden reubicar en la posición sobre el área de nuestro diseño, de nuestro gráfico. Bien, un gráfico de líneas. Aquí vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a utilizar el que se llama líneas. Y bueno, aquí la información, nuevamente, volvemos a utilizar la selección de lo que está en nuestras celdas, junto con todos los datos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 meses que van relacionados con las series. Entonces vamos a ocupar desde aquí, pegamos, y las series también, para no escribirlas, pues las voy a copiar, control C, y desde aquí pegamos la información. Se puede seleccionar en la hoja de datos, este selector es el de toda la hoja, doble clic para que pueda tener toda la información rápida. Es Marisela, Leticia, Silvia, Elena y María. El vendedor no es requerido aquí, ya que no se va a graficar, pero nos puede quedar como título del gráfico. Muy bien. Seleccionamos nuestro gráfico. Los colores de estilo 13, ficha diseño de herramientas de gráficos, grupo estilos de diseño, el color 13, un diseño rápido 7, sería este, y dice filtremos para enero y febrero y marzo. Por ejemplo, estos iconos que están del lado derecho, es una característica acá, solo nos va a permitir mostrar o filtrar de alguna manera la información que requerimos. Vamos a filtrar solo enero, febrero y marzo. Aplicamos. Para que esa sea la información que te muestre tu gráfico. Enero, febrero, marzo de las personas indicadas. Vamos a seleccionar este título y pues vamos a darle un tamaño menor. Lo voy a hacer un poquito más grande, va a lucir un poco más el estilo de las líneas. Estas también las vamos a hacer un poquito más pequeñas, 8, independientemente que me pidan el color 3, el diseño rápido, etc. Es recomendable que tengan los títulos. Por ejemplo, aquí vienen los títulos del eje, aquí se representan a los vendedores, y aquí pues cantidades. Estos los voy a desaparecer, suprimir y suprimir. Entonces, en enero, febrero, marzo, ¿qué se está agregando? Pues se están agregando ventas de nuestro vendedor. Entonces podríamos agregarle el título de vendedores. En la ficha de diseño tenemos que cambiar el diseño rápido a una de las que tenga, por ejemplo, el título. Y ahí ya tenemos el título del eje. Lo voy a quitar, Entonces aquí vamos a poner ventas. Obviamente acá abajo se representan los vendedores, etcétera. Que si queremos agregarle algún otro formato nosotros de manera individual, vamos a la ficha formato. En lo que tengo seleccionado es un estilo de forma o un objeto, y nosotros podemos agregar la información que más se nos haga útil, como por ejemplo el relleno, en este elemento el tamaño, color, etc. Vamos con otro más. En esta gráfica es aplicar un relleno con imagen por cada dato. Los datos están en la carpeta de nuestra práctica, aplicamos un relleno degradado
Y para el fondo del gráfico, pues recomiendan un degradado ligero, énfasis 1 radial desde el centro. Dejando seleccionado nuestro objeto en herramientas de gráfico, que en este caso sería ahora la ficha formato, vamos a utilizar lo siguiente. Relleno de forma, vamos a utilizar imagen, pero eso sería para la forma que tengo seleccionada, que eso se lo aplicaría a todo nuestro gráfico. Por eso, por ejemplo, pues aquí vamos a usar la serie. El color azul está representada para los perros. Entonces dejamos seleccionada la serie del perro y a ese objeto le vamos a dar un relleno. Vean cómo solo ese es el que cambia. Aquí es importante esto porque los clics luego es uno para seleccionar tu gráfico completo. Al darle clic a las series se seleccionan todas las series en conjunto, por ejemplo perros, gatos, aves y peces. Al mismo tiempo le vuelves a dar un clic y ya en este caso estamos seleccionando perros, que es la manera individual de seleccionarla. Si tenemos duda, pueden darle una revisión en el grupo selección actual de la ficha formato para que ustedes vean lo que están trabajando. Entonces aquí lo que tengo seleccionado es una serie preferencia en mascotas, entonces, ¿qué es este color azul? Ese objeto va a ser sensible a poderle cambiar características, como lo que nos piden aquí, que le pongamos una imagen. Ahí van a ser los perros, están en la carpeta de carpeta de trabajo. Acá está, yo la tengo en el escritorio, dentro de la carpeta material, y buscamos la que se llame perros. La insertamos. Los gatos son las de color naranja. Seleccionamos, relleno de forma, imagen, buscamos en la misma carpeta, es la de los gatos. Tenemos de este lado aves, el mismo método. Herramientas de gráfico, siempre y cuando esté seleccionado mi gráfico y mi serie, ficha formato, estilos de forma, relleno de forma, imagen, examinar. Tenemos ahí a las aves. Aquí son los, se llama pájaros ahí. Y por último a los peces. Y bueno, pues este objeto dice aplique un relleno degradado para el fondo del gráfico. Si tenemos dudas, le damos una revisada en área de gráfico. El área de gráfico es todo. Área de trazado es el objeto que pues en sí es la gráfica. Degradado ligero. Este puede ser aquí dentro de relleno de forma. De los degradados, ligero, énfasis 1 radial desde el centro. Miren, pues los nombres pueden ser muy llamativos. Variaciones de luz y variaciones de oscuro va relacionado con lo ligero. Entonces es desde el centro. Este objeto puede tener o no contorno, puede tener algún estilo de sombra, el mismo gráfico. Algún iluminado, en dado caso de que se requiera, y va relacionado con los efectos que se le pueden aplicar a estos elementos. Voy a mover la serie a la parte de aquí. Más bien, perdón, esta es la leyenda y nuestro título aquí, y lo vamos a incrementar en cuanto a tamaño, no tanto para que no nos afecte a los objetos que ya tenemos ahí. Este también lo vamos a cambiar de posición. Pues los objetos, a final de cuentas, ustedes los pueden manipular a su preferencia. Esta que es el área de trazado,
lo podemos reubicar un poquito nada más, porque no te permite sacarlo demasiado. Siempre y cuando pues no salga de acá, está en perfecta armonía con lo que estamos nosotros proponiendo o la representación de los elementos. Más vamos a dar formato, contorno de forma. Lo vamos a dejar sin contorno y le voy a dar un efecto ahí suavecito de un iluminado. Se ve mucho mejor que un contorno, pero bueno, también cuestión de gustos. Siguiente y último gráfico. A ver qué pasa cuando ya tenemos un gráfico y no estamos hablando de filtrar. Nos piden cambiar el tipo de gráfico a barras y quitar algunas categorías. Por ejemplo, Elena y Leticia ya no las necesitamos, y las series también de enero, febrero, marzo y julio, y que agreguemos la tabla de datos, además de eliminar el título. Bueno, el título es muy sencillo de cambiar o de agregar siempre y cuando nosotros seleccionemos nuestro gráfico. Lo voy a hacer un poco más grande para que se distinga un poco más. En la ficha de herramientas de gráficos diseño tenemos los estilos. Por ejemplo, vean que los estilos rápidos, según como nosotros avancemos, hay algunos que ya no tienen prácticamente los mismos objetos. Por ejemplo, el diseño 1 sí tiene título. Este tiene título, este no tiene título. En fin, pueden ustedes elegir alguno que sea dentro de los títulos, pero aquí lo interesante es saber agregar los objetos. Por ejemplo, si yo elimino el título del gráfico, el título del eje o la leyenda y luego lo necesito, es fácil volver a revisar un diseño rápido para que te active alguno de los elementos que has perdido. Y pues bueno, desafortunadamente sí tienes que hacer manualmente la eliminación de la información que ya no requieres. Vamos a ver primero. Cambiar el tipo de gráfico a barras. De la ficha diseño tenemos el grupo tipo, cambiar tipo de gráfico, y pues aquí nada más sería cambiarlo al de barras, que es la barra agrupada. Y dentro de las barras pues también no necesitamos las series. Bueno, para empezar, las categorías Elena y Leticia. ¿Qué son las categorías? Estos nombres. Para eso entonces vamos a darle modificar datos de herramientas de gráficos, ficha diseño, grupo datos, modificar datos. Entonces nos tiene que abrir la ventana donde está la información de lo que no necesitamos. Según las instrucciones no requerimos ni a Elena, seleccionamos la fila donde está toda ella y pues le daríamos eliminar. También quitaríamos a Leticia, que sería esta, toda la fila, y la eliminamos. Tampoco, y las series enero, febrero, marzo y julio, de enero a julio. Entonces, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Y las series enero, febrero, marzo y julio. Perdón. Es enero, sí se queda. Quite. La serie enero la vamos a quitar, eliminar. Febrero también la vamos a quitar. Marzo y julio. O sea que nos vamos a quedar entonces con abril, mayo y junio. Ok, no había leído bien. Bueno, pues esa sería la información que vamos a representar. Cerramos nuestro gráfico de aquí, nuestra hoja de datos, con la cual pues ya tenemos un gráfico modificado. Y pues bueno, todos los aspectos, el cambio de colores, elementos, pues ya son algunos detalles que nosotros podemos ir agregando dependiendo de lo que queremos representar. También, para darle un poquito más de espacio, le voy a mover aquí, a superponer. Y de nuestro área de trazado, un poquito para abajo para que se aproveche lo más que se pueda del título, de los títulos que se están representando ahí.
Bien, en cuanto a los elementos, nosotros podemos ocupar una alineación, también se puede, pero estas sí tendrían que ir a la ficha inicio dentro del grupo párrafo. Aquí está la alineación para los ejes que podamos tener aquí. Si le damos una revisada rápido con F5, recordándoles que F5 les permite ver la presentación en pantalla, entonces tenemos nuestros gráficos. Ahí se mostraba la información de lo que mostraba el mouse. Estoy avanzando con Enter, cualquier tecla, mientras no tenga animación, podemos avanzarlo de esta manera.